En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta celebración, como sabemos, comienza en silencio. Primero el sacerdote o el diácono, el que preside, se debe postrar. En realidad nosotros estamos encerrados desde hace un tiempo, así que miremos como que ya nos hemos postrado. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte, heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más que la de un ser humano. Así también, él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un rebaño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado y desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada, pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros los considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras inequidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las inequidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquilaba. Él no abría su boca, fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebeldía de mi pueblo. Se les dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Él ofrece su vida en sacrificios de reparación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo
justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, al fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos, que significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús,
Sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús respondió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Marco. Jesús dijo a Simón Pedro, Marco, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? el destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, su sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otros discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó,
¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato les dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey?
Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esa inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, uno para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas lo que podemos. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Eso sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura que dice: verán
que ellos mismos traspasaron. Después de esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este inmenso sacrificio que ha hecho Jesús por todo el mundo, por cada uno de nosotros, la entrega total de su vida, me hace acordar en el Antiguo Testamento, donde David hace frente a Goliat. Goliat, el más grande de los guerreros de los filisteos, era el más poderoso de todos los ejércitos, o por lo menos eso decían, porque Saúl, el rey anterior a David, se decía de él que él sobrepasaba sobre el hombro la altura desde el cuello hasta toda la parte de la cabeza, pasaba a todas las personas comunes, es decir, que era un hombre de 1,90 a 2 metros de altura, Saúl. Sin embargo, Saúl le tenía miedo a Goliat, al poderoso del ejército filisteo. También escuchamos en el Salmo, el Señor es mi pastor, cuando dice, mi copa rebosa frente a mis enemigos. El enemigo de Cristo, que acá lo crucifica, el enemigo y de toda la humanidad, el más poderoso en aquella época era Goliat para David, pero el caso de Jesús, el poderoso que se vino a enfrentar con Jesús, es el pecado. El pecado que, como escuchábamos en la primera lectura de Isaías, está irreconocible de golpes, de sangre, de todo el ultraje que vivió Jesucristo. Este ultraje lo provocó el mismo pecado. Se hizo el último de todo, fue golpeado, fue martirizado, le sacaban las barbas. El más poderoso, el poderoso del mundo, es el pecado. Ese pecado que Jesús venció. ¿Cómo venció? Con la cruz. Muriendo en la cruz, obtuvo la victoria para todos nosotros. Ese pecado que hoy en día nosotros tenemos que enfrentarlo, porque hoy continúa apareciendo el pecado, en este momento circunstanciales en que el mundo está viviendo esta situación de la pandemia, que no pueden solucionar el problema. No sabemos de dónde viene, qué puede ser, si es un invento, como muchos hablan de este tema, pero sí lo que sabemos es que es un flagelo que está matando a todas las personas.
Jesucristo, al vencer al mal, al vencer al pecado, vence para resucitar. Nosotros y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada vez que decimos no al pecado, cada vez que decimos no al vicio, no a la muerte, no al aborto, no a la corrupción, es para resucitar con Cristo. Es para la vida celestial. Nosotros una vez que muramos acá en la tierra, vamos a resucitar y tenemos que jugarnos. Así como Cristo hizo una ofrenda, ese inmenso sacrificio, nosotros hoy tenemos que hacer nuestro inmenso sacrificio de decir no y de morir en Cristo, con Cristo y por Cristo. Ahora cuando adoramos la cruz, tendríamos que fijarnos cuántas veces yo no di amor, cuántas veces yo no di alegría, cuántas veces yo no di la mano a un leproso, cuántas veces no abracé al anciano, al necesitado, al que me pedía pan, al que estaba drogadicto, al que estaba alcohólico, al que estaba con una lepra, al que estaba con un cáncer, al que estaba con un SIDA. Todo esto tendríamos que, cuando contemplamos la cruz, y tendríamos que abrazar la cruz y pedirle perdón por todo esto. Me estoy adelantando, de todas maneras, con esto finalizo y les vuelvo a decir, el gran triunfo de Jesucristo es vencer el pecado. Vencer el pecado, como dice, le vuelvo a decir el Salmo, el Señor es mi pastor, me ha servido una mesa frente a mi enemigo y mi copa rebosa. ¿De qué rebosa? Rebosa de vida, rebosa de alegría, rebosa de paz, porque vamos a ir junto a él, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Hijo y para gloria del Espíritu Santo, en definitiva, para gloria de la Iglesia, porque esa es nuestra gran alegría de pertenecer a la Iglesia. Amén. Ahora vamos a orar, vamos a interceder por todas nuestras necesidades. Los que pueden se podrán arrodillar y los que sería mejor que nos arrodillemos todos. Yo por la circunstancia que estoy acá no me puedo arrodillar y el Señor que escucha y ve en los secretos realmente sabrá comprender. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia, de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora oremos por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Juan
Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Adolfo Ramón, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con ayuda de la gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos. Mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia
para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por quienes no creen en Cristo. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por quienes no creen en Dios. Oremos también por quienes no creen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios, nuestro Señor, guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones. Asiste con bondad a nuestros gobernantes, muy en especial a su científico en este momento de la pandemia, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la salud y la vida, la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen a ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad. Vuelvo a decirte, Padre, muy en especial por todos los que están angustiados, los que están con miedo, temerosos, por los médicos, por los enfermeros,
por las personas angustiadas por esta pandemia, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora presentamos el árbol de la cruz, donde ha sido suspendida la salvación. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Esta es el árbol de la cruz donde estuvo suspendido la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Cada uno en nuestros hogares, si tenemos una cruz a mano, adoremos a Cristo, adoremos la cruz. Yo tengo una cruz que pertenecía a mi abuela paterna, que nació en 1874, es decir, de que el siglo XIX, este crucifijo, para mí es una reliquia realmente. ¿Por qué? Porque pertenecía a mi abuela. Ojalá que cada uno de ustedes veneren, abracen la cruz y viéndolo al Cristo, al que se hizo uno con el árbol, al que se hizo pecado por cada uno de nosotros, y que Él mismo seguramente nos va a sacar de esta situación en que el mundo está viviendo. Pero tenemos que pedir, tenemos que orar, tenemos que sacrificarnos por el Señor. En aquella época decía: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Yo te guié 40 años por el desierto. Te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Si nosotros fijáramos los pasajes que en la historia del mundo, lo que Dios hizo por el género humano, a través después del tiempo de Moisés, de sacar la esclavitud, en los profetas, en distintas épocas de la historia de la humanidad, nos daremos cuenta cómo Dios siempre nos sacó, pero gracias a la fe y a la confianza que tenemos en Él. Que esta confianza hoy también inunde nuestro corazón. Podemos nombrar en esta confianza al mismo rey David, podemos confiar, podemos hablar de Esther, podemos hablar de Ruth, podemos hablar de Nehemías, podemos hablar de tantos, de Daniel, de Elías, de Jeremías, de Isaac. En nuestro tiempo, después de la partida de Cristo, podemos hablar de,
Pablo, de San Pablo, de todos los apóstoles, San Agustín, San Benito, San Antonio Abad, el que vivió un siglo después de la partida de Cristo, y tantos otros santos, tantos otros hombres que dieron su vida para que nosotros sigamos a Dios. Y entonces, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Hoy nos sigue preguntando a nosotros. Y dice, inclusive, vuelve a decir, yo te guiaba como una columna de nube, tú me guiaste al pretorio de Pilato, porque dice en el pretorio ahí donde sufrió el flagelo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Hoy continuamos flagelando al universo, la tierra, el aire, tantas cosas malas que vivimos haciendo. Por la idolatría del dinero, drogamos a las personas, exterminamos a las personas, armamos guerras para que desaparezcan las personas. Esta es la cruz de nuestra fe. El más noble de los árboles, ningún bosque produjo otro igual que en ramas y flores y frutos. Demos gloria eterna a la Santa Trinidad, gloria igual al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu Santo, que todos celebren el nombre de un solo Dios y tres personas. Amén. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió el género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profundizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná, junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio. Compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios, Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a decir las mismas palabras que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos muy en especial en este tiempo de esta peste. Líbranos, libra a los gobernantes y a las naciones, libra de todo egoísmo y de toda separación, que se unan para encontrar la solución que sufre la humanidad.
Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tú sabes, Padre, que hace unos días que venimos sin comulgar, sin asistir a las celebraciones eucarísticas. Hoy vamos a comulgar, nosotros los que estamos acá, la iglesia doméstica, espiritualmente más espiritual que nunca, con la cruz e imaginándonos de que tú mismo vienes en nuestro auxilio y nos llenas de tu amor. Que sea para nosotros un motivo de juicio y condenación, que no sea para nosotros un motivo de juicio y condenación esta comunión espiritual, sino que por tu piedad, por tu misericordia, por tu inmenso amor, nos sirva para defensa de nuestra alma, de nuestro cuerpo, y como remedio de salvación, como protección hasta esta epidemia que estamos viviendo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, que somos indignos quizás de recibirte, pero sabemos también de que tú conoces en los secretos y reconfortas en los secretos a todos tus hijos. Que tú, Señor, nos resguarda, que tú eres nuestra roca firme, tú eres el único Rey de Reyes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación de toda esta celebración de la crucifixión de Cristo, de la adoración de la cruz, de toda esta celebración, permanezcamos dedicados a tu servicio por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que tu amor abundante descienda sobre todos los que están oyendo, los que están mirando, sobre todo tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale